Hola, buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Esto es Fútbol Acción. En el vídeo de hoy, bueno, ya sabéis que estamos en plena Eurocopa de 2024, en la cual España está siendo el mejor equipo de la Eurocopa, además con cierta diferencia ante Alemania, que es el segundo mejor equipo, y justo se van a enfrentar en cuartos. España viene a ganar en octavos a Georgia, en un partido del cual pues tuvo un susto y después pues mejoró mucho y consiguió remontar el partido y acabó goleando. Y ahora estamos en ese impasse en el cual pues España ha ganado a Georgia, ha pasado a cuartos y pues se enfrenta otra vez a la barrera de los cuartos, ¿no? La barrera que históricamente a España siempre le ha marcado entre no diré el fracaso, pero digamos la eliminación y el triunfo. Y pues tiene que superar al anfitrión, a toda una Alemania con un muy buen equipo. Y será un gran partido, pero bueno, de eso ya hablaremos en los próximos vídeos. En el vídeo de hoy lo que quiero hacer es una comparación entre la España actual, la España de Luis de la Fuente, la España de Eurocopa 2024 y la España de 2008, de la primera, bueno, la primera no, de la primera Eurocopa de la época dorada, de la segunda Eurocopa de historia de España, la que ganamos con Xavi, Iniesta, Villa, Torres, todos estos jugadores y con Luis Aragonés en el banquillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero de todo voy a repasar las dos selecciones, ¿de acuerdo? ¿Qué alineación tienen titular? ¿Cómo juegan? ¿Qué alternativas tienen de juego? Después voy a hacer un once conjunto y una vez haya hecho un once conjunto tendré que escoger un entrenador, es decir, entre Luis Aragonés y Luis de la Fuente en el momento en el cual están entrenando ahora mismo, o sea, ahora mismo en el caso de Luis de la Fuente y en 2008 Luis Aragonés, es decir, en el momento actual de la Eurocopa de 2008, de 2024, con cuál me quedo de los dos. Y después, al final de todo, pues me mojaré y tengo que escoger una de las dos selecciones con la cual, pues, yo personalmente me quedo. Evidentemente, cada uno tiene sus razones, cada uno tiene sus preferencias y no todo el mundo se tiene que quedar con la misma selección, porque además son dos selecciones muy buenas. Entonces, vamos a ello. Primero de todo, empiezo por la Eurocopa de 2008. Esta nos queda un poco más lejos, ¿no? Porque la de 2024 todo el mundo la conoce más porque es la que está jugando actualmente. Era una selección que jugaba con un 4-2-2-2. Es un dibujo que ya no se utiliza tanto, pero que hace años, pues hace 10 años se utilizaba mucho más. Bueno, aún actualmente se utiliza, pero antes se utilizaba un poquito más. Salía en la portería, tenían a Casillas, en ese momento uno de los mejores porteros del mundo sin duda. Igual pues se discutía ese puesto de mejor portero del mundo con Buffon, el portero de Italia, o Van der Sar, el portero de Holanda en esa Eurocopa. Después en la defensa jugaban con Puyol Marchena, dos muy buenos centrales, sobre todo Puyol, ya está empezando, bueno, está empezando, no, ya lleva años destacando en el Barça, venía a ganar la Champions de 2006 y venía a hacer pues unas temporadas muy buenas a las órdenes de Rijkaard. Y después Marchena, pues digamos, un defensa muy rocoso, con mucha veteranía. Actualmente es comentarista de la selección española, como dato curioso, ¿no? Que lo estamos oyendo ahora en la 1. Y un defensa pues, que tenía mucha experiencia, que es el típico defensa que parece que tenía experiencia desde que empezó a jugar al fútbol, ¿no? Un poco, me recuerda un poco a cuando De Ligt empezó en 2019, que también tenía 19 años y parecía que jugara como un jugador de 35 años. Entonces, bueno, una pareja pues bastante sólida, donde para mí claramente el líder era Puyol, el central era Puyol, pero Marchena era un escudero pues de primer nivel, en un Valencia en el cual no se parecía mucho al Valencia que hay hoy en día, sino era un Valencia mucho más sólido, con una dirección deportiva mucho más sólida, que jugaba Champions casi todos los años y que tenía un equipo, pues tenía un señor equipo. Después en los laterales teníamos a Sergio Ramos y a Capdevila. Sergio Ramos era el lateral, un lateral que no se parece mucho al central que es hoy en día. Era un lateral que defendía bien, pero también se propagaba mucho en ataque. Mucho, o sea, muy bien y mucho en ataque. Se asociaba muy bien con el centro del campo, se asociaba muy bien con los extremos y sacaba muy buenos centros. Y la verdad es que era muy buen lateral. Después teníamos a Capdevila, que era un lateral izquierdo más defensivo, pero que bueno, que en estos equipos que atacan tanto siempre es importante tenerlo, ¿no? Un lateral izquierdo pues que te guarde más la espalda. En ese momento, si no me equivoco, jugaba en el Villarreal, que también el Villarreal pues, tenía un equipo que en 2006 estuvo a un paso, bueno, mejor dicho, a un penalti de que Riquelme metiera al Villarreal en la final de la Champions, precisamente contra el Barça, perdió esas semifinales contra el Arsenal. En el medio del campo teníamos a Sena y después un poco, bueno, teníamos a Sena y a Xavi, si respetamos ese 4-2-2-2 que he comentado antes, en el cual no era bien un doble pivote porque Sena se quedaba un poco más. Es que la verdad es que era un poco entre un 4-2-2 y un 4-3-3, ¿no? Pero a mí me parecía mucho más un 4-2-2. Sena se queda un poquito más retrasado, hacía un poco más de ancla y un poco más las labores de recuperación y de presión, y Xavi pues ponía mucho más la calidad, la posesión, el juego asociativo, la velocidad de circulación. Digamos que uno tenía más como las aptitudes y tenía más las obligaciones defensivas y el otro tenía más las obligaciones
para que España, pues, que dependiera mucho más de él en el caso de Xavi, que España jugara mucho más asociativo, mucho más rápido y que fluyera mucho mejor la pelota. Los dos por delante eran Iniesta y Silva. Iniesta pues empezaba ya a despuntar el Barça al máximo nivel y empezaba a ser el jugador que más tarde con Pep Guardiola se consagraría en la élite como uno de los mejores centrocampistas de la historia. Y Silva pues en ese momento está en el Valencia, pero ya está teniendo un nivel muy alto, aún no al nivel, era un jugador un poco diferente al que después sería el Manchester City, pero era un extremo, en ese momento era más extremo que interior, pero evidentemente las cualidades que tenía después en el Manchester City también las tenía en ese momento extremo, aunque no llegaba a la perfección digamos, de asociarse, hacer circular bien el balón y proteger también la pelota que después tenía Manchester City. Y arriba pues teníamos a Villa y a Torres, dos delanteros de primerísimo nivel. En ese momento, después Torres tuvo una lesión, pero en ese momento Torres era de los mejores jugadores del mundo, incluso llegó a quedar tercero en la lucha por el Balón de Oro. Y la verdad es que ahora mismo pues igual se recuerda más a Villa, porque la verdad es que para mí y para muchos de vosotros seguramente Villa ha sido más importante en la historia de España de lo cual lo ha sido Torres, pero en ese momento Torres era de los mejores jugadores del mundo y había que tenerlo muy en cuenta, y esa Eurocopa hizo una gran Eurocopa hasta el punto de marcar el gol que nos dio el título. Así que bueno, era un equipo que os he repasado punto por punto y un poco de manera general a qué jugaba este equipo, ¿no? Este equipo fue la primera España, o por lo menos la primera España del ciclo triunfador, en la cual jugaba a tener posesiones largas de pelota, pero no era tan, digamos, asociativa como después lo sería la de 2010 o sobre todo la Eurocopa de 2012. Era una España que si bien jugaba a tener la pelota y evidentemente les gustaba el buen fútbol y evidentemente pues la mayoría era el fútbol de los pequeñitos, ¿no? Entonces pues no podían jugar a un despliegue físico o digamos un fútbol tan físico, pues jugaban a tener la pelota. Era una España que también le gustan las transiciones rápidas. Al final si juegas con Villa y con Torres arriba, estás destinado a jugar en algún momento con transiciones rápidas, porque son dos delanteros que eran muy móviles y muy rápidos y que bajaban mucho a recibir y además se desmarcaban mucho. Sobre todo bajar mucho a recibir más Villa, pero Torres se desmarcaba mucho. Si nos fijamos en una España que si no fuera por los dos delanteros centros o los dos jugadores que están jugando arriba, tendría mucha menos profundidad, pero un poco Torres y Villa hacían esas labores de dar profundidad al equipo. Un poco, o sea, al final Sena, Xavi, Iniesta y Silva se asociaban para mantener la posición del balón, pero evidentemente si tú solo te asocias y no tienes profundidad, pues es mucho más fácil para el equipo rival defenderte. Y un poco bueno, un poco no, bastante la función que tenían Torres y Villa era estirar al equipo y dar esa profundidad y dar alternativas para hacer dudar a la defensa rival y que fuera mucho más difícil de defender a este equipo. Si bien recuerdo, el último gol que marca Villa, gracias a un desmarque de Torres contra Suecia, en el segundo partido de la fase de grupos, el cual nos da clasificación directa y que contra Grecia puedan jugar los suplentes, porque era simplemente un mero trámite ese partido, fue un poco eso, una transición rápida a España. Lo digo porque a veces se asocia esta España con un juego muy de toque, pero no era tanto de toque como lo sería en 2012. Ojo, que eso no quiere decir que sea una España peor. Para mí, de hecho, esta España era mejor que en 2010 y en 2012, porque tenía el toque que tenía la España de 2010 y 2012, eran un poquito más jóvenes, si bien es verdad que les faltaba un poco más de experiencia, que después pues irían cogiendo con los años, pero tenían muchísimas más profundidad. Si comparamos este equipo con la Eurocopa de 2012, o sea, no tiene nada que ver en profundidad, porque la profundidad que te dan Torres y Villa no te va a dar Cesc Fábregas, por ejemplo, ¿no? De falso 9, o el Silva de esa época, de 2012, ¿no? Entonces, bueno, esta era un poco la España de Luis de la Fuente, y ahora pasamos a la España actual, aunque me voy a parar mucho menos porque evidentemente ya la conocemos. Una España que juega con Unai Simón, Lenormand, Laporte, Cucurella, Carvajal, Rodri, Pedri, Fabián, Lamine Yamal, Nico Williams y Morata arriba. Una España que juega en un 4-2-3-1, aunque aquí en esta foto que he puesto juega con un 4-3-3, pero realmente juega con un 4-2-3-1, Rodri está a la par con Fabián y Pedri pues juega un poco más liberado por delante, y es una España que se asocia muy bien y que tiene mucha profundidad, un poco haciendo similitudes con la España de Luis de la Fuente. La profundidad que entonces te dan Torres y Villa, ahora te dan Lamine Yamal y Nico. Y seguramente a nivel de profundidad incluso te da mucho más Lamine Yamal y Nico, porque no es lo mismo que la profundidad te lo de dos delanteros centros, ¿no? Que al final están más fijados por los centrales y es más difícil y más complicado que tengan una profundidad válida para el equipo, para oxigenar el equipo, que te lo dan de esos extremos, que al final lo que te pueden hacer es marcarte a los laterales, que además los otros equipos te tengan que hacer extra vigilancias y ponerte más jugadores encima de tus dos referentes, y además pues que te hundan el equipo, porque al final si tú tienes a dos puñales como tiene ahora mismo España en 2024 por las bandas, al final lo que haces es que
los laterales se hundan, y si los laterales se hunden, los centrales se tienen que hundir más y el equipo se tiene que hundir más. Y además aparecen espacios interiores para que se asocien mejor Rodri, Fabián y Pedri. Creo que esta es la clave por la cual España está teniendo tanto éxito hasta el momento en esta Eurocopa y está jugando tan bien. Creo que la base son estos dos puñales que tienen por las bandas. Después el centro del campo, pues un centro del campo de primer nivel, con Rodri, el mejor jugador del mundo en su posición actualmente, Fabián y Pedri, muy buenos escuderos y con mucha calidad. Un poco lo que le falla a esta selección para mí es la defensa, que no es una defensa para mí de primer nivel. El aporte es de primer nivel, pero le falta un poco el ritmo debido a que está jugando en la Liga de Arabia y no está en las principales ligas europeas. Y Lenormand para mí es un buen central, pero no es un central de primerísimo nivel. Y Morata para mí es un muy buen delantero, pero no es un delantero a la altura de Villa o Torres, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus virtudes, pero también tiene algunos defectos, que es pues que en algún momento pues, puede tener falta de efectividad, como el partido contra Italia, porque no tiene delantero de primer nivel, un delantero de área, esto es de que te marca época, y tiene en algunos momentos pues, una defensa que no es de las mejores defensas que se han visto en el mundo. Antes de deciros cuál es con la selección con la cual me quedaría, pues vamos a ir un poco con la alineación, con el 11 que yo me quedaría si tuviera en el mejor estado de forma, es decir, no el mejor estado de forma, en el estado de forma en el cual se encontraba en 2008, la selección de 2008 y en el 2024, selección de 2024. En la portería no hay dudas, me quedaría con Casillas, era de los mejores porteros del mundo en aquel momento y era un portero totalmente salvador. En la defensa me quedaría con Cucurella, un lateral defensivo, aunque también se propaga en ataque cuando es necesario, y que además de defender su zona, pues defiende también, hace ayudas al centro, y es muy complicado pasar a Cucurella cuando está defendiendo, así que me quedaría con Cucurella. En el centro de la zaga, con Laporte, mucha experiencia, lee el fútbol como muy pocos, le falta un poquito de ritmo en estos momentos, pero creo que al lado de Puyol lo podría corregir muy bien cuando los partidos se volvían locos y le faltaba un poco de ese ritmo. Pero aparte de falta de ritmo, pues es muy buen central. Puyol pues es innegable, la lucha, el corazón, sería incluso el capitán de este equipo, porque es innegable que tiene que estar aquí. Y en el lateral derecho, perdón, el lateral derecho me quedaría con Carvajal. Está a un nivel más alto, el cual estaba Sergio Ramos en aquel momento, sobre todo defensivamente, ofensivamente también, y además pues tiene mucha más experiencia que tenía Sergio Ramos en aquel momento. Entonces sería mucho más útil para nuestro equipo. Después jugaría con un 4-3-3, que no lo he comentado. Por delante jugaría Rodri, creo que es superior a Marcos Sena en ese momento. Si bien Marcos Sena también era muy bueno en ese momento, creo que Rodri es superior. Y de media puntas, de interiores, jugarían Iniesta y Xavi. Este centro del campo, pues creo que haría un fútbol que sería muy difícil de igualar, la verdad, porque estamos cogiendo lo mejor de dos muy buenas generaciones de España. Por el extremo derecho estaría Nico Williams para dar profundidad a este equipo y encarar a los defensas rivales, a los laterales y un poco pues generar todas esas dudas y hacer que el equipo rival se hunda y también pues dar esa profundidad al equipo. Y después me tendría que quedar con los dos 9 de 2008. Con Villa un poco más escorado de izquierda, aunque no bien de lateral izquierdo, como un segundo delantero en el cual pues puede bajar a recibir, puede moverse, puede asociarse con el centro del campo, y Villa pues para dar esa profundidad y esa rapidez que tenía él en 2008, que era realmente, si recordáis el gol de la final contra Alemania, era un delantero increíble y un delantero con una velocidad increíble y se metía entre los defensas y casi ni los detectores. Hacía falta un radar para que Torres no entrara entre los defensas para robarte la cartera. Y eso es un poco lo que le pasó a Lam cuando se metió entre Lamine y Lehmann en esa final de Eurocopa. Entonces este sería mi 11. Sinceramente creo que este 11 ganaría cualquiera de las dos Eurocopas, la de 2008 y la de 2024, porque sería una selección pues muy, muy, muy potente. Entonces, después a nivel de entrenadores teníamos a Luis Aragonés en 2008, un entrenador que fue muy valiente, fue capaz de cargarse a los Albelda, a los Raúl, y que ahora mismo, pues visto en perspectiva, parece fácil, ¿no? Porque al final, visto lo visto, pues a España le fue muy bien. Pero en ese momento era muy complicado, era como si hoy en día, igual era como si en 2014 hubieras decidido no llevar a Xavi o no llevar a Villa, por decirlo de alguna manera, porque igual ya no están al ritmo, no están al nivel que necesitaba el equipo. O sea, fue una decisión muy valiente, se la jugó y le salió bien. Y aparte fue capaz de ver el talento que tenían los jugadores y a qué debía jugar esa selección, porque no era tan sencillo. Porque Guardiola aún no había llegado al Barça de 2009 a 2012, cuando el Barça está jugando tan bien. Fue él que tuvo que ver que podían jugar a esto y, más que ver, convencerles de que se podía ganar jugando a esto, porque en aquel momento había unos alemanes de 2 metros que jugaban a un fútbol mucho más físico, y convencer a tíos de 1,70 m de que se podía jugar a jugar la pelota, se podía jugar en algún momento a transiciones rápidas, y como éramos más rápidos y más inteligentes, por decirlo de alguna manera, o teníamos más inteligencia futbolística, pues
pues se podía ganar, pues eso había que verlo. Ahora mismo es muy fácil visto en retrospectiva, pero en aquel momento no era tan sencillo ver eso. Y creo que Luis de la Fuente no, Luis Aragonés dio con la tecla y fue una de las claves por las que España pues empezó ese ciclo dorado. Después tenemos a De la Fuente, la verdad para mí está haciendo una gran Eurocopa, para mí es uno de los tapados de esta Eurocopa, ya lo sabéis, y es un gran entrenador, sabe a lo que tiene que jugar este equipo, le da profundidad, le da toque por dentro, hace los cambios cuando los tiene que hacer, no tiene ningún problema en poner a jugadores, aunque sea, digamos, aunque sea impopular en el sentido de seguramente todos hubiéramos puesto a Grimaldo, pero él tenía claro que necesitaba a Cucurella para que su equipo funcionara, y al final pone siempre por delante el interés del equipo, por delante de los intereses individuales, y eso se está notando. Además es un gran entrenador que ha ganado varias Eurocopas en las edades formativas de España y varios mundiales, y ha hecho una plata olímpica, y creo que de aquí en adelante pues va a tener varios grandes éxitos. Ojalá que sea esta Eurocopa el primer gran éxito de su carrera, pero seguro que vaya donde vaya tendrá éxitos. ¿Y con cuál me quedo de los dos? Pues me tengo que quedar, la verdad, con Luis Aragonés. Creo que tiene más mérito lo que hizo Luis Aragonés. Tengo mis dudas, los dos me gustan mucho, pero creo que la valentía que tuvo Aragonés en ese momento y la idea de convencer a los jugadores para que jugaran a lo que tenían que jugar, creo que tuvo mucho más mérito, incluso más mérito de lo que está haciendo Luis de la Fuente hoy en día, porque al final España hoy en día pues ya tiene un espejo donde mirarse, y Luis Aragonés no tenía un espejo donde mirarse en ese momento, y creo que eso tiene mucho mérito. Entonces, como entrenador de las Eurocopas, de la de 2008-2024, si los comparamos en cuanto a las Eurocopas, por un margen muy pequeño me quedo con Luis Aragonés, y también por un margen muy pequeño me voy a quedar con la España de 2008. Al final era una España que en el centro del campo creo que era superior a la España actual. Creo que Marcos Sena y sobre todo Xavi, Iniesta son superiores a Rodri, Pedri y Fabián. Y a nivel de delantera era superior, a nivel de efectividad tenías a Torres y a Villa. España hoy en día no tiene a Torres a Villa, y eso evidentemente se nota cuando tienes a Torres a Villa o tienes a Morata. Morata es un buen delantero, pero al final si es un buen delantero tampoco no se te puede comparar con Torres y Villa, que son dos de los mejores delanteros de los últimos 20 años del fútbol, ¿no? Al final hay que ser justo también. Creo que en portería también era superior, creo que Casillas es superior a Simón, y creo que en defensa Puyol y Marchena, y con la ayuda de Sergio Ramos defensivamente, y Capdevila por el otro lado, bueno, más que sobre todo los centrales, Puyol y Marchena eran superiores a Laporte y Lenormand. Si bien en la defensa es un juego de equipo, los centrales también son importantes. Entonces, a pesar de que seguramente como puñales por las bandas Nico Williams y Lamine Yamal me gustan muchísimo, pienso que para ser justos pues me tengo que quedar con la España de 2008. Ahora bien, ¿eso significa que España no pueda ganar esta Eurocopa y que no pueda cambiar de opinión viendo los próximos partidos contra Alemania y unas hipotéticas semifinales y una hipotética final? Evidentemente puedo cambiar mi opinión si veo algo diferente, pero lo veo difícil, porque creo que al final el fútbol es un juego de control, y también, bueno, el control no, es un juego iba a decir, de ser fiel a tu idea, que creo que las dos selecciones lo son, y es un juego de efectividad. Al final si eres efectivo en tu área y en la contraria, vas a ganar los partidos. Y creo que la España de 2008 era mucho más efectiva en su área y mucho más efectiva también en el área contraria con Villa y Torres en ese momento espectacular en el que estaba. Así que bueno, esta es mi opinión y estas son mis ideas o mis preferencias sobre esta comparación. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.